Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Ahora que Hermione podía moverse con soltura, aunque un poco más lento, reanudaron su horario habitual de guardias nocturnas de 4 horas, y decidieron quedarse en la nueva ubicación unos días antes de continuar hacia el sur. Ambos acordaron que sería mejor mudarse de nuevo más pronto que tarde para poner distancia adicional entre ellos y su primer campamento después del ataque de los hombres lobo. Durante los siguientes 4 días, se levantaron temprano, comieron un refrigerio rápido y luego corrieron varios círculos grandes alrededor de la tienda a un trote lento. Harry pudo superar a Hermione 2 veces debido a su baja velocidad, y ella lo golpeó con frustración cada vez, gritándole que no contaba porque no había sido destrozado recientemente por un hombre lobo. Harry se rió de ella y le pellizcó los costados ligeramente mientras pasaba corriendo, gritando a cambio que ella estaba molesta porque naturalmente era más lenta. Después de completar sus vueltas de trote, hicieron varias series de abdominales, flexiones y estocadas para terminar la rutina. Hermione hizo mucho menos que Harry, pero aún estaba orgullosa de sí misma por luchar con la rutina. Al tercer día, cansados y sudorosos pero muy satisfechos de sí mismos, se tumbaron en la hierba delante de la tienda, escuchando las olas rompiendo contra la orilla rocosa. Un día de estos, dijo Hermione jadeando, voy a correr más rápido que tú. Ya verás. Harry se rió a carcajadas, su risa era genuina y sonora. Extendió su brazo derecho hacia ella y agarró suavemente su muslo, sacudiéndolo levemente. No, con esas patitas de pollo no lo harás, se rió mientras ella le daba una palmada en el pecho con un sonido de indignación. Además, tengo muchísima más experiencia que tú huyendo. He pasado años huyendo de Dudley y su pandilla. No tienes nada que hacer conmigo. Hermione se rió con una sonrisa y se dio la vuelta, apoyándose en un codo e hizo una mueca porque las heridas en su pecho le dolían por el movimiento, pero se mordió el brazo para mirar a Harry. Miró su rostro. Estaba enrojecido por el entrenamiento, pero estaba relajado y tranquilo, y la miraba con un dejo de diversión traviesa en sus ojos. Tu primo era un poco idiota, ¿no? Dijo, manteniendo un tono ligero mientras su mano libre arrancaba un trozo de hierba del pequeño espacio entre ellos, pero con el trasfondo de una pregunta presente. Harry resopló ligeramente. Probablemente sea un eufemismo, en realidad, dijo con un suspiro y mirando al cielo. Era un completo imbécil, terrible en realidad, aunque ni siquiera estoy seguro de si todavía le guardo rencor por eso. Antes lo guardaba, pero él simplemente no sabía nada mejor. Era producto de lo que sus padres le enseñaron y. No sé. Simplemente era lo que era. Hermione estudió su rostro por un rato mientras Harry observaba una nube particularmente esponjosa pasar flotando, notando cómo ahora parecía un poco perdido en sus pensamientos. Eso es, hizo una pausa cuando él volvió a mirarla a los ojos. Es una forma muy madura de verlo. Nunca hablaste mucho de los Dursley, pero por lo poco que has hablado, está bastante claro que no era una buena situación. Siempre supuse que los odiabas.
Bueno, dijo, dejando escapar un lento suspiro. No había mucho que decir. Eran horribles. Pero supongo que simplemente me cansé de estar tan enojado por eso y de resentirme todo el tiempo. Hizo una pausa y el brillo de sus ojos se profundizó hasta convertirse en algo diferente. Algo más maduro, más desgastado y algo arraigado en la tristeza. No estoy seguro de tener fuerzas para seguir odiándolos, dijo lentamente, como si decirlo en voz alta fuera una nueva revelación para él. No me gustan. No son buenas personas, pero, después de perder a Sirius y ahora a Dumbledore, yo simplemente no tengo la energía para odiar a las personas que son demasiado ignorantes para saber más, o que no quisieron saber más. Simplemente no vale la pena. No merecen mi tiempo, así que no se lo voy a dar. No voy a perder mi tiempo odiándolos. Hermione miró a Harry, ligeramente aturdida. Aunque estaba completamente de acuerdo con lo que decía y estaba realmente inmensamente impresionada y orgullosa de él por tener un punto de vista tan maduro, estaba sorprendida. Los Dursley habían sido horribles con Harry, lo habían tratado como algunos magos tratan a sus elfos domésticos, y estaba segura de que Harry había ocultado algunas de las historias más oscuras y perturbadoras. Simplemente no se había dado cuenta de cuánto había crecido Harry, cuánto le había afectado perder a Sirius y a Dumbledore. Sabía que le había pasado factura física y emocionalmente. Lo había visto de primera mano, pero no había visto el efecto que había tenido en su madurez y en la forma en que veía el mundo. Ella extendió la mano que en ese momento agarraba la hierba entre ellos para agarrar su muñeca y le dio un apretón. Sé que no significa mucho que lo diga yo, Harry, dijo en voz baja, pero lo siento, lamento que los Dursley hayan sido tan horribles contigo. Estoy orgullosa de ti por elegir verlo de esa manera. Es mucho más fácil odiar, Harry. Así que, creo que solo quiero que sepas que creo que es realmente genial que hayas elegido ser una mejor persona. Ser mejor de lo que los Dursley merecen y que no vas a desperdiciar tu energía en gente estúpida e ignorante. Harry sonrió y dejó escapar un suspiro, su expresión se iluminó. Giró su mano y entrelazó sus dedos antes de levantar la mano de ella hasta el centro de su pecho y presionarla contra él. Gracias, Hermione, dijo con sinceridad, antes de que un momento después sus ojos volvieran a brillar con su diversión traviesa original. Pero solo estás inflando mi ego porque esperas que te deje ganar la carrera mañana. Hermione intentó apartar la mano para golpearlo, pero él la sostuvo con fuerza mientras se reía de su expresión molesta. No lo soy. Exclamó ella, mientras luchaba por liberar su mano mientras él seguía riéndose. Nunca lo haría. Aquí estoy siendo sincera, tratando de decirte que estoy muy orgullosa de ti. ¿Y tú crees que estoy jugando a algo que no es una carrera? Se supone que es ejercicio. Harry rió más fuerte ante su respuesta fragmentada y soltó su mano, rodando rápidamente para esquivar el golpe que ella le dio. Primero me voy a duchar, dijo guiñándome un ojo mientras se levantaba rápidamente del suelo. Hermione dejó escapar un sonido de frustración y se dio la vuelta para mirar al cielo. «Eres un idiota, Harry», le gritó, y lo oyó reír en respuesta cuando entró en la tienda. Pero mientras yacía en el pasto mirando las nubes, no pudo evitar sonreír. Suspirando satisfecha, cruzó los brazos detrás de la cabeza mientras la brisa del océano agitaba su cabello. Estaba tan orgullosa de Harry y tan impresionada con su crecimiento como persona, como realmente estaba madurando y convirtiéndose en un hombre que sabía dónde enfocar sus prioridades y qué cosas eran realmente importantes. A pesar de sus bromas, ella sabía que Harry era sincero en su agradecimiento, y estaba feliz de que se sintiera lo suficientemente cómodo como para compartir sus pensamientos con ella. Se llevó la mano derecha al pecho, la que Harry había sostenido contra la suya hace un momento y tarareó suavemente. Después de turnarse en la ducha, desayunaron y continuaron con su rutina diaria típica de leer, practicar pequeños hechizos de curación, discutir, planificar y pensar. Ocasionalmente sacaban a Phineas para ver si estaba dispuesto a darles alguna noticia. Al final del cuarto día, Hermione se sentía muy satisfecha con su progreso físico y acordaron intentar caminar 21 millas hacia el sur a la mañana siguiente para establecer un nuevo campamento.
después de empacar sus pertenencias, se sentaron tranquilamente afuera, cerca del borde de un pequeño acantilado que descendía hasta el agua. Harry había conjurado un pequeño fuego en el frasco que estaba entre ellos para calentarse, usando el hechizo que Hermione le había enseñado 2 días antes. Ambos miraron fijamente el cielo oscuro y estrellado que colgaba sobre las olas que se movían con brusquedad. El viento se estaba levantando y, con él, el frío del norte estaba llegando. Se sentía ominoso y presagiaba una tormenta en el futuro cercano. Se sentaron en silencio durante bastante tiempo antes de que Harry hablara. Cuando era niño, las noches en las que no me encerraban en el armario temprano, solía tumbarme en el jardín trasero de casa de los Dursley durante el verano y contemplar las estrellas, dijo Harry, con los ojos todavía puestos en el cielo. Y deseaba que alguien viniera y me alejara de ellas. El corazón de Hermione se paró en su pecho y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no girar la cabeza bruscamente hacia Harry y exclamar: ¿Dormiste en un armario? Pero se mordió el labio, respiró hondo y, en cambio, inclinó la cabeza un poco hacia él para ver su rostro. La forma en que Harry había hablado y la expresión de su rostro le dieron tranquilidad y seriedad al aire de la noche. Harry nunca había hablado mucho sobre los Dursley en el pasado, ella solo conocía pequeños detalles y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la infancia de Harry había sido dura. Aunque, ciertamente, no sabía que había dormido en un armario. Trató de asimilar esta nueva información, tratando de imaginar exactamente cómo había sido. Esperó a que continuara, sabiendo que Harry había elegido compartir con ella algunos detalles muy oscuros e íntimos de su vida antes de Hogwarts, detalles que probablemente no había compartido con nadie. Después de que empezaron a llegar las cartas para Hogwarts, me dieron el segundo dormitorio de Dudley. Las cartas estaban dirigidas a mi armario, así que creo que estaban bastante avergonzados, aclaró, como si quisiera que ella supiera que su situación en casa de los Dursley había mejorado antes de continuar con lo que quería decir. Pero después de enterarme de que iba a Hogwarts, me puse muy feliz. Tan feliz de que finalmente podría dejarlos, de tener una vida diferente. Luego, cuando te conocí a ti y a Ron, ustedes dos fueron los primeros amigos que tuve. Tomó una pequeña piedra que estaba a su lado, la giró en su mano antes de arrojarla suavemente al agua. Ella no pudo verla caer, ya que la oscuridad se había apoderado de ella hasta el punto de que el océano era solo un charco negro y solo las capas blancas aún eran visibles. Y luego conocí a más gente, y luego tuve a Sirius. Hizo una pausa, con el rostro arrugado, y cuando volvió a hablar, ella oyó un ligero quiebre en su voz. Pero después de perder a Sirius, después de Cedric, después de lo que Umbridge le hizo a todo el mundo, después de que Ron casi fuera envenenado y después de Dumbledore, tengo tanto miedo de perder a todo el mundo. Es como si la gente a la que me permito acercarme siempre sufriera. Siempre salieran lastimados. Tú con el hombre lobo, sin mencionar todas las otras situaciones ridículas en las que te he arrastrado. Él le había agarrado la mano, la que descansaba entre ellos en la hierba, y la estaba apretando con fuerza. Ella no estaba segura de que él se diera cuenta de lo que había hecho. Y yo solo, sé que dirás que esto es ridículo, pero siento que es mi culpa, porque lo es. Soy responsable de esto, y de la peor parte, dijo, con la voz tensa mientras la miraba fijamente, y Hermione vio la culpa que se aferraba profundamente a él. Aún estoy muy feliz de que Hagrid viniera a darme mi carta ese día. Yo no quisiera cambiar eso. Su voz se calmó antes de continuar, y ella escuchó el dolor en su voz. ¿Es eso egoísta? ¿Eso me convierte en una persona terrible? Sus ojos escrutaron su rostro, buscando una respuesta, y ella sintió que se le partía el corazón por él. Harry, pobre Harry. Su vida estaba plagada de desesperación y contenía más tristeza y angustia de las que la mayoría de las personas experimentarían en toda su vida, y aún no había cumplido los 18 años. Era como si sus palabras unieran la dolorosa imagen de su vida y dieran sentido a todos sus comportamientos, palabras y acciones. Le dieron un nuevo significado a los últimos 7 años. Su profundo y protector amor por sus amigos, porque nunca los había tenido.
Su impulso por hacer lo correcto, porque había sido agraviado y tratado mal en su propia vida. Su asombro por el mundo mágico, porque había sido privado en su infancia. Su sorpresa cuando la gente lo incluía o quería estar cerca de él, porque había sido rechazado y excluido hasta Hogwarts. Su frustración, actitud malhumorada e intento de desconectarse de quienes lo rodeaban en los últimos 2 años, porque se culpaba a sí mismo por las muertes de quienes lo rodeaban. Se culpaba a sí mismo por Cedric, por Sirius, por Dumbledore, así que había forzado el espacio y había tratado de distanciarse de sí mismo porque se sentía responsable. Porque se sentía culpable. Porque no quería que nadie más saliera herido. Y lo había encerrado todo dentro de sí mismo, lidiando con su angustia solo. Oh, Harry susurró con voz tensa, agarrándole la mano con firmeza. Harry, no, eso no te hace egoísta. Estas cosas, lo que está pasando, iba a pasar tanto si regresabas al mundo mágico como si no. Y si no lo hubieras hecho, habríamos estado mucho peor, habríamos perdido mucho más. Ella tomó su mano entre las suyas y se inclinó hacia él. Harry, sé que te culpas a ti mismo, sé que te sientes responsable y sé que probablemente no creerás del todo lo que te estoy diciendo, pero lo que ha pasado no es culpa tuya, Harry. Eres un símbolo de esperanza para la gente y lo has hecho muchísimo. Has salvado vidas. Evitaste que ya sabes quién regresara varias veces. Harry apartó la cara, frunciendo ligeramente el ceño y volviendo a mirar el agua. Ni siquiera puedo empezar a entender por lo que has pasado, Harry, cómo te sientes, a cuánta presión debes estar sometido, pero, ella hizo una pausa y extendió la mano izquierda para apoyarla sobre su mejilla, tirando suavemente, y él permitió que su cabeza se girara hacia ella. Sus ojos brillaban bajo la pequeña luz de su llama azul. No depende de ti salvar el mundo solo, dijo en voz baja, pasando el pulgar por su mejilla. No me importa lo que diga alguna estúpida profecía. Voy a ayudarte. Todos en la orden te ayudarán. Ella lo miró, intentando transmitirle su sinceridad, intentando hacerle entender que hablaba en serio, que no lo abandonaría. No tienes que creerlo, Harry dijo en un susurro. Solo quiero que lo sepas. Tú y yo estamos juntos en esto. No voy a dejarte solo en esto, nunca. Harry cerró los ojos y exhaló. La tensión que sentía en la frente se alivió un poco, pero sus hombros seguían tensos. Luego abrió los ojos para mirarla directamente. Estaban vidriosos y el aire a su alrededor era pesado. Sé que no lo harás, dijo en voz baja y levantó su propia mano para cubrir la que ella había colocado en su mejilla antes de girar la cabeza hacia ella y colocar un casto beso en su palma. Su corazón se agitó levemente, pero ella lo ignoró. Entonces él le agarró la mano, la bajó hasta su regazo y la sujetó con fuerza. Lo sé, repitió antes de suspirar profundamente y dejar caer los hombros. Es solo que, es difícil no sentirse responsable. Siempre lo sentiré. Ella le dio una pequeña sonrisa y él se la devolvió. Gracias por escuchar, Hermione, dijo suavemente. Siempre, Harry. Le apretó la mano con fuerza, todavía sosteniendo la que había estado en el suelo anteriormente y la segunda en su regazo, donde él la había colocado. Se quedaron sentados en silencio un rato, con las manos entrelazadas. Hermione miró las estrellas una vez más. El calor de la llama azul calentó el espacio entre ellos y, a pesar de las olas, el acantilado se sentía tranquilo y el aire a su alrededor se sentía más denso que hace unos minutos. Hermione podía sentir que Harry la miraba fijamente, y eso la hacía sentir nerviosa, no incómoda, y no los típicos sentimientos nerviosos habituales con los que estaba familiarizada. Era como una pequeña bola de energía zumbando en su pecho que le hacía cosquillas en el interior. Como si fuera una niña otra vez y sintiera mariposas en el estómago. Tras respirar profundamente, giró lentamente la cabeza para mirar a Harry. Sus miradas se cruzaron y él sostuvo su mirada durante varios segundos antes de inclinar la cabeza un poco hacia un lado. La miraba casi con curiosidad. Nunca le había dicho eso a nadie antes, dijo suavemente, todavía sosteniendo su mirada. Hermione sintió que sus mejillas se sonrojaban ante la expresión de su rostro y abrió la boca para responder, pero luego la cerró.
No sabía qué decir. No había sido una pregunta, era una afirmación, y la forma en que lo dijo hizo que las mariposas en su estómago zumbaran más notoriamente. Eran sus ojos, algo en sus ojos que tiraba de su pecho. Deberíamos irnos a dormir, dijo en voz baja, casi en un susurro. Ella asintió en respuesta, pero ambos continuaron sentados, tomados de la mano y mirándose a los ojos, trazando sus rostros en el destello de la luz, mientras el océano avanzaba y las estrellas bailaban sobre ellos. Hermione sintió que se le retorcía el estómago, pero no por el dolor, ni por las náuseas, ni por las angustiantes emociones y sentimientos que habían estado gobernando su cuerpo últimamente. Era algo diferente, algo apretado y cálido. Un nerviosismo la recorrió y sintió que se le oprimía el pecho. Parecía que el tiempo se había ralentizado y que se habían deslizado hacia un mundo de cámara lenta. No sabía qué hacer, qué decir, sentía que estaba buscando el rostro de Harry y que él buscaba el de ella a cambio, pero ninguno de los dos tenía una respuesta para la intensa atmósfera que los había envuelto. La sensación de retorcimiento en su estómago se estaba acelerando y apretando, y tenía miedo de lo que sucedería si no se movía. De repente, miró hacia otro lado, esperando que la oscuridad ocultara el rubor que sabía que había invadido su rostro. Sí, deberíamos irnos a dormir, repitió ella, ignorando el ligero temblor en su voz mientras soltaba las manos de Harry y se giraba para levantarse del suelo. Harry se paró junto a ella, ayudándola a levantarse por el codo, aunque ya no necesitaba ayuda. Una vez de pie, Hermione se dio cuenta de lo cerca que estaban. El calor del cuerpo de Harry irradiaba de él, su mano todavía estaba en su codo, su lado izquierdo estaba a solo un suspiro del suyo. Con los ojos a la altura de su pecho, levantó la cabeza para mirarlo y sintió que su corazón latía más fuerte cuando lo miró a los ojos. La miraba con una mirada que ella no había visto antes. Una mirada profunda, cuidadosa, anhelante, aunque un poco confusa, como si la estuviera viendo por primera vez. Su cerebro no funcionaba, su cerebro siempre funcionaba, nunca se callaba y analizaba constantemente, pero al mirarlo a los ojos verdes brillantes, se le quedó la respiración atrapada en la garganta y no pudo funcionar. Su mano derecha se apretó alrededor del dobladillo de su camisa, enrollando la tela suavemente entre sus dedos, mientras el tiempo parecía ralentizarse aún más. Harry se movió, su cabeza se inclinó suavemente hacia la izquierda y lentamente, con mucho esfuerzo, comenzó a bajarla hacia la de ella. Hermione se puso rígida, su corazón latía con fuerza y sus dedos se quedaron quietos en el borde de su camisa. No parpadeó, no miró hacia otro lado, solo observó cómo su rostro bajaba lentamente hacia ella hasta que se detuvo. Se detuvo a solo una pulgada de su rostro y ella pudo sentir su aliento en su rostro. No estaba respirando. Había dejado de respirar en el segundo en que comenzó a bajar la cabeza. Luego, giró la cabeza y rozó suavemente su mejilla con los labios antes de colocar un pequeño pero firme beso en su mejilla. Él se demoró un momento antes de alejarse, y ella estaba segura de que él podía escuchar el tamborileo de sus erráticos latidos cardíacos. Buenas noches, Hermione dijo en un susurro antes de soltarle el codo y girarse para caminar lentamente hacia la tienda. Hermione permaneció inmóvil, en el mismo sitio. Su cuerpo era un horno, sus mejillas ardían, su corazón latía con fuerza y, de repente, su mente había vuelto a funcionar. ¿Qué diablos acaba de pasar? Suspiró internamente. Su mente estaba acelerada, tratando de calcular lo que acababa de pasar, lo que significaba y por qué su cuerpo estaba reaccionando de la manera en que lo hacía. ¿Por qué se sentía tan nerviosa? Había besado a Harry en la mejilla en cuarto año, y definitivamente no se había sentido así. Se quedó clavada en su lugar observando la espalda de Harry mientras caminaba hacia la tienda. Era su turno para la primera guardia esta noche, pero se quedó donde estaba en lugar de moverse a su lugar habitual a solo unos metros de la tienda. Una brisa fresca del océano le rozó el rostro y se estremeció, dando un paso hacia el calor de las llamas azules que titilaban a sus pies. Después de que Harry desapareciera en la tienda, se agachó lentamente para recoger el fuego y avanzar hacia su puesto de vigilancia, con pasos lentos y pensativos.
No sabía qué pensar de lo que acababa de pasar o cómo afectaría su relación con Harry en el futuro, y en particular no sabía qué pensar sobre cómo había reaccionado a eso, sobre cómo, a pesar del nerviosismo, le había gustado. Cuando Harry salió para ocupar su lugar en el último turno de la guardia nocturna, se comportó con normalidad. Nada entre ellos era diferente. Hermione le dio las gracias y entró agradecida para dormir 4 horas. A la mañana siguiente, desayunaron como de costumbre y miraron el mapa de la costa que tenía Hermione. Luego acordaron que debían intentar llegar a una pequeña cala a unas 21 millas al sur, ya que los vientos habían aumentado y amenazaban con mal tiempo. Desarmaron rápidamente la tienda y comenzaron a caminar a paso rápido, deteniéndose 2 veces para un breve descanso, bocadillos y agua. 8 horas y media después, el viento arreciaba, el cielo estaba oscuro y el océano era violento, pero habían llegado a su destino. Al acercarse a la pequeña cala, divisaron una cueva muy alta. Parecía un poco siniestra, pero afortunadamente estaba deshabitada, así que decidieron montar la tienda de campaña en el interior para obtener más refugio de la tormenta. Un trueno retumbó en la distancia y Hermione vio un relámpago sobre el agua. Harry la miró con complicidad y salió a colocar las protecciones, los encantamientos y las alarmas mientras Hermione terminaba de montar la tienda de campaña. Cuando Harry regresó, había empezado a llover y Hermione estaba colocando encantamientos adhesivos en las estacas de la tienda para asegurarse de que no se desprendieran del suelo con las violentas ráfagas de viento que soplaban desde el océano. Harry la ayudó con las 2 últimas clavijas y luego entraron rápidamente mientras caía el diluvio, agradecidos por el refugio adicional que ofrecía la pequeña cueva. Después de comer una cena rápida, ambos se dejaron caer exhaustos en los sillones de la habitación central. Hermione había estado preocupada de que el evento de la noche anterior causara estrés o añadiera incomodidad a su dinámica, pero no fue así. No había tensión en la habitación y Harry era simplemente Harry, suyo normal. Lo único diferente eran los pensamientos que ahora llenaban la cabeza de Hermione cuando trataba de entender qué significaba y cómo se sentía al respecto. Pero ver la actitud tranquila y relajada de Harry la tranquilizó. Esa noche, ambos acordaron dormir sin necesidad de estar de guardia, ya que Harry había agregado 2 círculos de alarma a 300 y 900 pies de su tienda y, dada la tormenta, era poco probable que alguien estuviera fuera. Hermione se dirigió a su litera, después de lavarse la cara y cepillarse los dientes. Harry le dio las buenas noches y ella le devolvió el gesto amablemente antes de meterse en la cama y darse la vuelta para mirar la pared de la tienda. La lluvia caía a cántaros afuera y el viento golpeaba con fuerza la tela de la tienda. Cerró los ojos y trató de calmar su mente, tratando de calmar la culpa que parecía acumularse a lo largo del día. Con todo lo que había estado sucediendo, a veces sentía que no podía seguirle la pista a todo y esa noche, su cerebro finalmente dio con la razón principal de su malestar con los eventos de la noche anterior. ¿Quién es Ginny? Hermione no podía quitarse de encima la culpa que albergaba por los sentimientos que la habían estado invadiendo. Sí, Harry y Ginny habían roto al final del semestre anterior, pero Ginny era su amiga y se sentía muy mal por lo que había estado pasando entre ella y Harry. Aunque, para ser justos, en realidad no había pasado nada entre ellos y ni siquiera sabía si lo que había pasado significaba algo, no podía evitar sentirse culpable. A pesar de su angustia e inquietud por la situación, el sueño la venció rápidamente, agotada por la caminata de 8 horas y media durante el día. Los días siguientes transcurrieron según su rutina habitual, excepto que el clima era absolutamente horrible y los limitó a permanecer en su tienda de campaña la mayor parte del tiempo. Se pusieron creativos con su rutina de ejercicios y trotaban en el mismo lugar de la tienda, hacían saltos de tijera, burpees y estiramientos, ya que no podían correr al aire libre. Hermione le enseñó a Harry férula y anabneo para que pudiera vendar o entablillar huesos rotos y evitar que alguien se atragantara. Harry le mostró a Hermione más detalles sobre el encantamiento protector y ella lo ayudó a refinar los movimientos de su varita según la descripción del libro. Ella aceptó ayudarlo a probarlo después de que pasaran un poco más de tiempo investigándolo, temerosos de que pudieran lastimarse si lo lanzaban incorrectamente.
Harry aceptó y sacó otro libro de texto grande de su bolso para continuar con la lectura. Hermione encontró un capítulo interesante en su libro sobre magia de vinculación y estaba convencida de que podría ser útil con el misterio del hombre lobo. Se lo contó a Harry y le contó sus sospechas. Que alguien podría haberle puesto una banda al hombre lobo para utilizarlo e implementado algún tipo de mecanismo de unión. Era magia oscura y tal vez incluso involucrara magia de sangre. Harry frunció el ceño ante esto, pero estuvo de acuerdo y le pidió que lo mantuviera informado sobre lo que encontrara mientras continuaba con su investigación. 5 días después, el clima no había mejorado, la lluvia seguía cayendo y el viento seguía azotando la zona. Después de un entrenamiento particularmente agotador, ambos estaban un poco tensos por haber estado atrapados dentro de la tienda durante días y su rutina de ejercicios se había vuelto más dura. Hermione se estaba duchando y reflexionando sobre los pequeños y algo íntimos toques que todavía ocurrían entre ella y Harry. El agua de la ducha estaba caliente y ayudó a deshacer los nudos en sus músculos tensos. Sus manos recorrieron las cicatrices de su pecho y no se inmutó. Finalmente se había acostumbrado a su tacto con los dedos, lo odiaba, le molestaba la incomodidad de su piel ahora áspera, llena de bultos y horriblemente descolorida, pero ya no le hacía sentir náuseas. Cuando salió de la ducha y vio su reflejo completo, reaccionó de la misma manera que siempre. Frunció el ceño. Luego se cubrió con una camisa de manga larga y cuello alto para ocultar cualquier vista de las cicatrices. Le entristeció admitir que había transfigurado una buena cantidad de sus camisas para tener un cuello mucho más alto. Nunca había tenido ropa reveladora para empezar, pero su cicatriz superior comenzaba justo encima de su clavícula izquierda, por lo que cualquier cosa que no fuera un cuello alto o una camisa de cuello alto mostraba la punta de la cicatriz. Esta vez optó por su suéter rojo oscuro recién transfigurado y un par de jeans cómodos. Después de intentar hacer algo con su cabello, que básicamente consistía en dejarlo como estaba pero usando una pequeña horquilla para evitar que le cayera en la cara, se dirigió a la cocina y encontró a Harry sentado a la mesa mirando fijamente el mapa del merodeador. Cuando se acercó a él a la mesa, notó que estaba mirando la torre de Gryffindor y, en particular, el nombre de Ginny. Hermione aminoró el paso al acercarse y sintió que una pequeña parte de ella se entristecía al verlo, mientras la culpa la golpeaba con fuerza en el estómago. Tratando de tragarla, se dirigió al asiento frente a Harry. «Oye», dijo suavemente, tomando asiento. Harry se sobresaltó al mirarla. Era evidente que estaba absorto en sus pensamientos y no la había oído acercarse. «Hola», dijo, más alegre de lo que ella esperaba. ¿Te has duchado bien?» Ella resopló y le sonrió. «Sí, ya está todo limpio». Miró el mapa y vio los pies de Ginny dando vueltas en la sala común, cerca de la de Neville. «Tú, debes extrañarla». Su voz era tranquila y trató de mantener un tono ligero y sin cuestionamientos. «Sí, por supuesto», dijo Harry con tristeza mientras volvía a mirar el mapa. «Los extraño a todos. Espero que estén bien». «Lo sé», dijo Hermione lentamente, asegurándose de mantener las manos quietas y resistiendo el impulso de extender la mano y agarrarla de él. «Lamento que no hayas podido verla». Sus palabras eran sinceras. Hermione lo decía en serio. Se sentía realmente mal porque la relación de Harry y Ginny se había visto afectada por la situación actual con Voldemort, y porque había terminado para que Harry pudiera andar de un lado a otro para intentar salvar el mundo. Parecían llevarse muy bien, y esa era otra razón por la que esta guerra era una mierda absoluta. Destruía todo lo bueno y separaba a las personas. «Yo también», dijo, levantando la mirada para encontrarse con la de ella. «Sé que tú también la debes extrañar, a Neville, a Luna, y a todos los demás». La mente de Hermione comenzó a calcular de nuevo. Harry parecía verdaderamente triste por estar separado de Ginny, pero no con los mismos sentimientos que ella esperaba. Parecía igualmente triste por estar lejos de todos los demás, lo cual era extraño. Harry debió haber visto la confusión en su rostro, y la reflejó solo brevemente hasta que su propio cerebro se dio cuenta de por qué estaba confundida.
Oh, dijo Harry, casi con cierta timidez mientras se ruborizaba y comenzaba a sentirse incómodo. Olvidé que no, la extraño, sí, pero Ginny y yo, nosotros, bueno, ya no estamos juntos. Sí, dijo Hermione lentamente mientras lo miraba con genuina curiosidad, pero intentaba parecer indiferente en su pregunta. Pero, supuse que ustedes dos iban a... Ya sabes, volver a estar juntos cuando todo esto terminara. Harry se movió torpemente en su asiento. Sus ojos miraban nerviosamente hacia el mapa, como si pudiera escuchar la conversación. Sí, dijo Harry lentamente. Sobre eso. Hermione se sentó erguida ante su respuesta y arqueó una ceja ante su comportamiento, completamente desconcertada por el tono que acababa de emitir. Había pensado que todavía amaba a Ginny, que estarían juntos cuando terminara la guerra, pero basándose en la postura, el tono y las expresiones incómodamente incómodas de Harry, sintió que se estaba perdiendo la mitad de una historia que no sabía que existía. Harry se rascó la nuca torpemente mientras evitaba su mirada. No me corresponde a mí decirlo, dijo, mirándola finalmente a los ojos. Pero, no es así, nosotros no somos así. Hermione se movió y apoyó la cabeza sobre su mano, cruzando las piernas debajo de la mesa e inclinando la cabeza. Harry, no te entiendo, dijo. No estaba molesta, sino genuinamente confundida. ¿Cómo que no es tu lugar? Harry suspiró y se pasó una mano por el cabello y luego se apoyó en la mesa con ambos codos antes de hablar. Mira, no creo que sea gran cosa y lo apoyo totalmente, pero... Harry la miró fijamente. Pero necesito que me prometas que no hablarás de esto con nadie. Es asunto de Ginny y ella se lo contará a la gente cuando se sienta cómoda. No me corresponde a mí decírselo a nadie, pero te lo diré a ti, solo porque sé que Ginny confía en ti y ya me dijo por qué no te lo había dicho todavía, pero que planeaba hacerlo antes de que nos fuéramos, simplemente se le acabó el tiempo. Por supuesto que no diré nada, Harry. Hermione asintió, sin saber hacia dónde se dirigía esta conversación. Hermione, Ginny es lesbiana, dijo mirándola directamente a los ojos. Y nuestra ruptura fue completamente mutua. Hermione se quedó en silencio, atónita por lo que Harry había dicho, no porque le importara que Ginny fuera lesbiana, eso no le importaba, sino porque no lo sabía y Ginny no se lo había dicho. Obviamente, Ginny no le debía nada. No estaba obligada a dar explicaciones a nadie. Hermione simplemente estaba sorprendida. ¿Qué? Preguntó ella, con la boca abierta. Yo no lo sabía. Lo sé, dijo Harry tímidamente, dándole una pequeña sonrisa casi comprensiva. Estaba nerviosa por decírtelo. ¿Por qué estaría nerviosa de decírmelo? Tú sabes que apoyo a Ginny, que apoyo a la comunidad LGBT, y los derechos de los homosexuales y a los gays, ella lo sabe. Sí, lo hace. Harry le dio unas palmaditas suaves en la mano antes de coger su vaso de agua. Estaba nerviosa porque no quería que te sintieras incómoda a su lado. Y porque le ha costado un poco adaptarse a esa realidad. Harry luego procedió a contarle a Hermione lo que realmente había sucedido en sexto año, cómo Harry, al besar por primera vez a Ginny, se había sentido tan orgulloso y tan emocionado. Cómo Ginny había estado tan emocionada de finalmente estar con el amor de su vida y el único hombre con el que pensaba que estaba destinada a estar. Excepto que después de unas semanas de besarse y tratar de sentirse cómodos el uno con el otro, ambos comenzaron a darse cuenta de que no lo estaban. Harry había asumido que se sentía atraído por Ginny porque tenía sentimientos fuertes por ella. Pensaba que estaba enamorado de Ginny porque la amaba profundamente. Pero después de unas semanas juntos, comenzó a darse cuenta de que se sentía incómodo y equivocado, y francamente, no se sentía atraído por ella de esa manera. Harry sí se preocupaba profundamente por Ginny, y siempre lo haría, pero la verdad era que la quería como a una hermana. De la misma manera que se preocupaba por Ron y amaba a Fred y George, así era como se preocupaba por Ginny. La protegía porque era su familia, porque era su hermana. Se dio cuenta de que había confundido su amor por ella con amor romántico y luego comenzó a preocuparse por qué hacer a continuación. Ginny le había admitido que nunca se había sentido atraída por ningún hombre en toda su vida.
Estaba obsesionada con Harry desde muy joven, y esa obsesión se convirtió en un enamoramiento que ella había asumido como romántico. Pensaba que la razón por la que no se sentía atraída por Dean Thomas era porque solo estaba enamorada de Harry. Pensaba que la razón por la que no sentía nada cuando Dean la besaba o pasaba las manos por su cuerpo era que en realidad no le importaba Dean, y que en realidad solo estaba saliendo con él para que Harry se fijara en ella. Pero, para su sorpresa, descubrió que nada cambiaba cuando estaba con Harry. Se preocupaba por él y lo apreciaba, y quería sentirse como se suponía que debía sentirse cuando él la besaba. Pero no fue así. Una vez que la emoción de finalmente tener a Harry pasó, se quedó con la misma sensación de vacío que había tenido antes. Después de lamentarse por ello durante semanas y recibir ayuda de sus amigos, Ginny finalmente se dio cuenta de que era lesbiana y que por eso nunca había sentido que sus relaciones fueran compatibles, por eso nunca se había interesado por ninguno de los chicos que la rodeaban. Se enfrentó a Harry al respecto y Harry le confesó que él tampoco tenía sentimientos románticos por Ginny. Le había dicho que quería que ella fuera feliz y que quería seguir siendo su amigo. Ambos se sintieron aliviados al descubrir que el otro no estaba seguro acerca de la relación y se sentía incómodo estando juntos. A petición de Ginny, Harry aceptó mantener la fachada de estar saliendo mientras ella ordenaba sus sentimientos. Estaba nerviosa por contárselo a su familia, por si sus amigos se enteraban, y todavía estaba tratando de asimilar su nuevo autodescubrimiento. Romper antes de que Harry se fuera a buscar Horrocruxes fue fácil y, de hecho, terminó siendo una buena manera de dejar en claro su ruptura con amigos y familiares sin que nadie levantara sospechas. Su plan había sido que, durante el tiempo que Harry estuviera lejos, Ginny pudiera restablecerse como la mujer que quería ser, sentirse cómoda consigo misma y comenzar a contárselo a su familia cuando quisiera. Harry terminó de hablar y miró a Hermione, esperando que ella respondiera. Vaya, dijo Hermione en voz baja, con expresión preocupada. Ni siquiera puedo imaginarme lo que está pasando por su cabeza, al darse cuenta de eso, de la guerra, al preocuparse por contárselo a la gente. Oh, Ginny. Ella sacudió la cabeza y la bajó entre sus dos manos. No debería preocuparse por lo que piense la gente. Sus amigos y su familia la apoyarán, pero sé que es más fácil decirlo que ser la persona que lo está experimentando. Miró a Harry y lo miró con asombro. Eres una gran persona, Harry, por hacer lo que hiciste, por mantener su confianza y estar ahí para ella. Solo espero que Ginny sepa que nunca me sentiré incómoda a su lado, que esto nunca cambiará nada entre nosotros. Ella suspiró, pasándose una mano por su propio cabello. Estoy muy feliz por ella, susurró mientras una sonrisa genuina se dibujaba en sus labios. Estoy tan contenta de que se haya dado cuenta de su verdad y pueda ser feliz y encontrar a quien realmente ame, y de que no se haya quedado atrapada en una relación con un chico porque eso era lo que pensaba que debía hacer o porque nunca se dio cuenta de sus verdaderos sentimientos y porque las cosas no le parecían bien. Ella se recostó y Harry le sonrió. Yo también, dijo con sinceridad. Ella está mucho más feliz ahora y de hecho ha estado saliendo con alguien desde que rompimos. Creo que eso ha ayudado. Bueno, no puedo esperar a conocerla, dijo Hermione con una sonrisa radiante. Cuando quiera que esté lista para compartir. No diré nada, Harry. Te prometo que no diré nada y esperaré a que se sienta lo suficientemente cómoda para decírmelo ella misma. Gracias, Hermione, dijo Harry, y se levantó para tomar algo para picar. Sé que no le importará que te lo haya contado. Quería decírtelo después de la boda, antes de que nos fuéramos, para que lo supieras. Pero dado lo que pasó y cómo nos fuimos, no había tiempo. Sin embargo, me siento culpable por decírtelo sin su permiso directo. Me aseguraré de decirle que te lo conté la próxima vez que la veamos. Hermione le sonrió mientras él le entregaba una manzana. Eres un buen amigo, Harry. Dio un mordisco a la manzana y la masticó con una sonrisa mientras pensaba en su amiga que finalmente había encontrado la felicidad. Eso hizo que su corazón explotara de alegría. No fue nada, Hermione, dijo, lanzando su propia manzana hacia arriba y atrapándola rápidamente.
Ella merece ser feliz, y me alegro de que ahora lo sea, de que haya encontrado el sentido de pertenencia que le faltaba. Hermione recordó las conversaciones que había tenido con Ginny sobre Harry, lo desesperada que estaba Ginny por llamar la atención de Harry, por estar con él. Tenía sentido, realmente lo tenía. Su desesperación estaba vinculada a su necesidad de aceptación y a su intento de encontrar su lugar cuando sentía que no pertenecía. Siempre preocupada por no ser normal y por no estar interesada en los chicos como lo estaban sus compañeras de clase. Pensando que Harry era la solución, que la única razón por la que las cosas no estaban bien con Dean o por la que no se sentía atraída por ningún otro hombre era porque solo se sentía atraída por Harry. Hermione comió lentamente su manzana, tan feliz de que Ginny y Harry hubieran manejado bien su relación, tan feliz de que Ginny estuviera en camino a la verdadera felicidad, hacia una relación en la que realmente sintiera algo y pudiera sentirse parte de ella. Después de terminar sus bocadillos, ambos se acomodaron en los sillones para leer, y Hermione notó que la culpa que había estado cargando sobre la dinámica entre ella y Harry había comenzado a desaparecer de sus hombros. Pasó la página de su libro para leer más sobre la magia de unión que sospechaba que alguien había usado para atar al hombre lobo, pero se detuvo para mirar a Harry por encima de su libro. Sus ojos estaban concentrados intensamente en la página frente a él, su mano descansaba en su cabello desordenado mientras leía. Ella sonrió, feliz de estar aquí con él, agradecida de tenerlo en su vida. Un ligero rubor cubrió sus mejillas cuando recordó la cercanía entre ellos noches antes, y su corazón latió más rápido. Volvió a mirar su página. Estaba feliz y, por primera vez en mucho tiempo, optimista. Harry miró a su alrededor, allí estaba Ginny corriendo hacia él. Tenía una mirada dura y ardiente en su rostro mientras lo rodeaba con sus brazos. Y sin pensar, sin planearlo, sin preocuparse por el hecho de que 50 personas lo estuvieran mirando, Harry la besó. El corazón de Ginny explotó. Su mente iba a 1000 por hora. Harry Potter acababa de besarla. Harry Potter. El chico que había amado durante tanto tiempo. El único en el que se había interesado alguna vez finalmente la había visto, y ahora había envuelto sus manos alrededor de su cintura y la estaba abrazando con fuerza. Cuando se separaron, y escuchó los gritos de sus compañeros en la sala común a su alrededor, se giró para ver la mirada confusa en el rostro de su hermano. Sonrió. El idiota nunca había tenido idea de lo que ella sentía por Harry. Simplemente asumió que estaba encaprichada con él de una manera inofensiva. Pero cuando Ron inclinó la cabeza en señal de aceptación hacia Harry, ella sonrió radiante. La criatura en su pecho rugió triunfante. Harry le sonrió a Ginny y señaló sin palabras hacia el agujero del retrato. Tomó a Harry de la mano y lo condujo fuera del agujero del retrato hasta el patio de la escuela. Pasaron las siguientes horas caminando, hablando, tomados de la mano y besándose. Su corazón se aceleraba mientras la emoción la recorría. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Era surrealista. Entre ganar el partido de Quidditch y ahora sentarse en un banco y besar al único hombre con el que sabía que estaba destinada a estar, era un sueño hecho realidad. Harry le estaba contando cómo la había notado hacía un rato y estaba pasando los dedos por el dorso de su mano. Ella le sonrió al oír esas palabras, completamente incrédula al descubrir que él había sentido lo mismo que ella durante un tiempo. Le dijo que Dean era solo una forma de lograr que se fijara en ella y que ella nunca se había preocupado por él de esa manera. Admitió que se sentía culpable por eso. Cuando ya estaba tan oscuro que apenas podían ver, finalmente llegaron a la torre de Gryffindor para irse a la cama. Harry la besó con suavidad pero con firmeza antes de irse a su habitación. Ginny sonrió bajo sus labios. Estaba bastante segura de que nunca había sido tan feliz. Esa noche, cuando se acostó, su corazón se agitó al pensar que finalmente tendría lo que quería. Las cosas estaban empezando a mejorar y, por una vez, todo estaba empezando a tener sentido. Durante el tiempo que estuvo en Hogwarts, había pasado horas cada semana acostada en esa misma cama preguntándose qué le pasaba. Al crecer, nunca había tenido mucho interés en los chicos que la rodeaban,
principalmente porque pensaba que todos eran estúpidos y molestos, pero simplemente no entendía por qué todas sus amigas los encontraban tan interesantes. A Ginny le encantaba tener amigos varones. Eran divertidos, enérgicos y mucho más divertidos para jugar que varias de las niñas que su madre le había presentado cuando era niña. A excepción, tal vez, de Rosa, a Ginny siempre le había gustado mucho. Era amable, atenta, hermosa y cariñosa, pero, por lo demás, prefería tener amigos varones y nunca los había encontrado atractivos en ningún otro sentido. Cuando conoció a Harry Potter, se quedó deslumbrada. Era una leyenda y Ginny estaba fascinada por él. Había leído todo lo que pudo sobre él y le había hecho un montón de preguntas a su madre. La idea de conocerlo o ser su amiga era un sueño. Por eso, cuando descubrió que su hermano Ron había logrado hacerse amigo de Harry, se emocionó muchísimo. Una vez que llegó a Hogwarts, nada cambió. Todavía no encontraba a los chicos demasiado interesantes, excepto para pasar el rato con ellos o hacer algo malo con ellos en el castillo. Siempre se sentía incómoda sentada en la cama de su dormitorio mientras las chicas con las que se quedaba en el dormitorio hablaban sobre quién era lindo. Cuando Maisie, una chica rubia pequeña y bonita con la que compartía el dormitorio, le preguntó quién le gustaba, Ginny entró en pánico y soltó el nombre de Harry. Las chicas aceptaron su respuesta y luego se emocionaron al ver lo guapo que era y lo bonitos que eran sus ojos. Ginny supuso que estaba de acuerdo con ellas. Tenía lindos ojos. Fue después de eso que Ginny comenzó a pensar en su interés por Harry como algo romántico. Tenía sentido, ¿no? Eso explicaría por qué estaba tan interesada en él después de todo, ¿verdad? Así que, durante los siguientes años, se concentró en todas las cualidades y cosas de la apariencia y personalidad de Harry que le gustaban y comenzó a asociarlas inconscientemente con el hecho de que le gustaba. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Harry no parecía prestarle atención. Ella era solo la hermana pequeña de Ron. La ponía nerviosa cuando estaba con él y comenzó a preocuparse de que nunca podría tener el tipo de relación del que sus compañeras de dormitorio hablaban a menudo, de que tal vez nunca pudiera estar con el único chico con el que estaba destinada a estar. El único chico por el que alguna vez había sentido algo. Se confesó con Hermione en su cuarto año, buscando orientación y esperando que pudiera darle algún tipo de idea sobre qué hacer. A pesar de que Hermione era molestamente correcta y a veces un absoluto aburrimiento con sus referencias a los libros, era una bruja brillante y Ginny apreció sus comentarios. Hermione le había dicho que se relajara, que fuera ella misma, y que Harry la notaría una vez que se sintiera más cómoda a su lado. Le sugirió que intentara salir con otras personas y que simplemente se sintiera cómoda consigo misma mientras esperaba. Ginny hizo exactamente eso. Se obligó a calmarse cuando estaba con Harry y a ser ella misma. Se obligó a no estresarse por el hecho de que sentía que estaría jodida si Harry nunca la notaba, condenada a estar sola para siempre. Y trató de salir con otras personas para parecer más normal y tranquila, y como si no dependiera de la aceptación de Harry para su futuro. Sin embargo, salir con Dean había sido una tortura y, para ser honesta, se sentía bastante culpable por hacerlo. Suponía que besaba bien, pero cada vez que se inclinaba para besarla, se le hacía un nudo en el estómago, y no de la manera romántica y emocionante que Maisie había descrito que sentía cuando besaba a su novio. Besar a Dean la hacía sentir incómoda, ansiosa y un poco sucia, como si estuviera haciendo algo mal, haciendo algo que sabía que en realidad no quería hacer. Dean era simpático y divertido, y una buena persona. A Ginny le gustaba. Simplemente no lo encontraba atractivo en ese sentido y no quería que la tocara. Sus manos sobre su cuerpo la hacían sentir incómoda y no veía el atractivo de que sus torpes dedos tocaran sus pechos. En sus sesiones de besos, a menudo sentía que su mente vagaba hacia otras cosas. Pensaba en Harry, en el ejército de Dumbledore, en un nuevo hechizo que quería probar, los besos eran aburridos y poco emocionantes, y cuando se metía en la cama cada noche, se sentía un poco enferma consigo misma. Como si algo no estuviera bien y su cuerpo rechazara el contacto.
Lo único que le daba un poco de calma era pensar en que si Harry alguna vez la notaba, las cosas serían diferentes. Sentía el calor que describía Maisei, la opresión en el estómago y la sensación de urgencia que te hacía querer besar la cara de tu novio durante horas. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Las cosas estaban bien ahora, y estarían bien. Ginny finalmente tenía a Harry. Finalmente estaba con la única persona que le gustaba. Ahora sería normal. Podría encajar con el resto de sus amigos y finalmente sentir esa emoción de la que hablaban a menudo. Los sentimientos enfermizos y equivocados desaparecerían, y ella estaría comprometida, presente y deseando. Ginny se dio la vuelta y se fue a la cama, emocionada por el nuevo día. Durante los días siguientes, la emoción continuó. La gente hablaba y chismoreaba sobre ellos. Ginny estaba con Harry cada momento que podía, y los dos eran felices. Se reían de los chismes, Ginny encontraba escandaloso que, de alguna manera, fueran más interesantes que los ataques de los dementores que estaban ocurriendo, y sonreía con sorna cada vez que Ron parecía incómodo con ellos juntos. Se lo merecía después de todos los asquerosos besos que había estado haciendo con Lavender, pensó. Su opinión se duplicó por el hecho de que él era un idiota por no darse cuenta de lo mucho que molestaba a Hermione. Una tarde, cuando fue a encontrarse con Harry para dar un paseo, chocó con Susan Bones, literalmente, y los libros de Susan cayeron al suelo. «Oh, mierda», dijo Ginny mientras se inclinaba rápidamente para ayudarla a recoger los libros. «Lo siento mucho, Susan». Ni siquiera estaba prestando atención. Susan le devolvió la sonrisa mientras recogía algunos papeles que se habían desprendido de las páginas de un libro que llevaba consigo. «No te preocupes», Ginny dijo, sonriendo con sinceridad, «hace tiempo que no te veo. Ya no es como en los días del ejército de Dumbledore. ¿Cómo has estado?» «Me ha ido bien», dijo Ginny sonriendo. Siempre le había gustado Susan, era muy amable, bonita y tenía una risa que parecía música. ¿Y tú? ¿Sigues practicando la defensa? Sí, lo soy. Susan tomó el último papel y lentamente comenzó a levantarse. De hecho, a veces practico con algunos de mis compañeros de dormitorio o con Luna. Pero, por lo demás, he estado principalmente tratando de prepararme para el final del semestre. Sé que es temprano, pero siempre he tenido problemas con los exámenes, así que este año quiero estar preparada. Entonces todos estos libros tienen sentido, dijo Ginny con una sonrisa descarada. Ginny miró a Susan de arriba a abajo, ahora era apenas 1 o 2 pulgadas más alta que ella. El cambio en Susan era increíble. Aunque era un año mayor que Ginny, había conocido a Susan a través de Hermione. Susan siempre había sido una niña muy insegura y tímida. Ginny lo había notado casi de inmediato cuando la conoció en su primer año. A medida que pasaban los años, Susan creció y comenzó a salir de su caparazón. Resultó que era una persona muy cariñosa y tenía un buen sentido del humor que Ginny siempre apreció. Después de unirse al ejército de Dumbledore en su 5º año, Susan realmente había alcanzado su máximo potencial. Ya no tenía la grasa de bebé en las mejillas que solía tener en 2º año, y había dejado atrás su torpeza de pies de pato para convertirse en una chica delgada con brillantes ojos color miel y un cabello rubio rojizo ondulado que siempre parecía brillar a la luz del sol. Se mantenía de pie con un aplomo y una confianza que nunca antes había tenido y parecía mucho más segura de sí misma que la mayoría de las otras chicas de su edad. Susan miró a Ginny y una pequeña y curiosa sonrisa se formó en la esquina de sus labios. Escuché que tú y Harry están saliendo ahora. Su voz se había endurecido al final y Ginny sonrió más ampliamente en confirmación. Sí, nos reunimos hace unos días. Es genial. Exclamó Susan, con una amplia sonrisa formándose en sus labios y miró a Ginny con calidez. Harry es un hombre muy afortunado. Extendió su mano hacia Ginny, con la palma abierta y una mirada expectante en sus ojos. Ginny arqueó una ceja y reflexionó brevemente sobre la afirmación. Bueno, eso es diferente, pensó para sí misma. Por lo general, cuando sus compañeras de clase le preguntaban por Harry,
siempre mencionaban lo afortunada que era ella de estar con él, no al revés. Se quedó mirando la palma abierta de Susan sin comprender y luego volvió a mirarla a la cara. Susan rió suavemente y sus ojos se arrugaron mientras sonrisa se ampliaba. «¿Mis notas?», dijo suavemente, señalando con la cabeza hacia las manos de Ginny que sostenían un montón de papeles y libros que había recogido del suelo. «Oh», dijo Ginny, con el rostro enrojecido y empezando a sentirse un poco estúpida. «Lo siento, parece que hoy no me funciona el cerebro». Extendió su mano hacia Susan y le entregó los papeles y libros. Sus dedos se rozaron momentáneamente mientras Susan los recogía, y el corazón de Ginny se agitó. «Gracias», dijo Susan mientras se guardaba los papeles bajo el brazo. «Oye, tengo que ir a la biblioteca a reunirme con alguien, pero, nos vemos por ahí, ¿de acuerdo, Ginny?» Con eso, Susan sonrió una última vez y se dirigió a la biblioteca. Ginny la miró mientras gritaba un adiós muy retrasado antes de mirar su mano. «¿Qué demonios?», pensó mientras su corazón seguía latiendo aceleradamente. Sacudió la cabeza para aclarar lo que le estaba pasando a su cuerpo. Esperaba que solo fuera un caso de estar emocionada por ir a ver a Harry o estar nerviosa por parecer una idiota frente a Susan, y no que estuviera enferma. Eso era lo último que necesitaba. Después de intentar sacudirse la sensación de su cuerpo, rápidamente salió por la escalera principal para ir a saludar a Harry. Mientras se acercaba a Harry, se tomaron de la mano antes de dirigirse hacia el lago. Ginny sonrió mientras lo miraba, pero vaciló un poco cuando se dio cuenta de que su corazón ya no latía con fuerza en su pecho y se sentía particularmente tranquila cerca de Harry. Frunció el ceño por dentro. Tal vez se estaba enfermando, tal vez debería pasar por la enfermería después para comprar una poción de pimienta por si acaso. Durante los siguientes días, Ginny dividió su tiempo entre clases, pasar tiempo con sus amigos, estudiar y pasar tiempo con Harry. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a preocuparse cada vez más. Sus clases iban bien, sus amigos estaban bien y su preparación para los exámenes iba muy bien gracias a la ayuda de Hermione. Maldita sea, esa bruja sabía cómo hacer una guía de estudio. El problema estaba con Harry. En realidad, el problema no era Harry. No había nada malo con él. Era un perfecto caballero. De hecho, era todo lo que ella había pensado que sería. Amable, cariñoso, divertido, inteligente, y nunca la trató como si necesitara ayuda. Así que no podía entender por qué la excitación inicial que había recorrido su cuerpo cuando Harry la besó por primera vez parecía haber desaparecido por completo. Todavía amaba a Harry. Sabía que lo amaba. Se preocupaba profundamente por él y siempre quería asegurarse de que estuviera a salvo. Pero cuando la besaba ahora, no sentía nada, igual que antes. Estaba empezando a preocuparse más y más a medida que pasaban los días. Había ido a ver a Madame Pomfrey 2 veces en la última semana para pedirle una poción pimentónica, y no parecía hacer nada para sacudirse esa ansiedad profundamente arraigada que se apoderaba de su pecho. Ayer, cuando ella y Harry se besaban junto al lago bajo la privacidad de un gran árbol, él había recorrido suavemente su costado con la mano y rozado su pecho antes de pasarle el pulgar por encima, y ella no sintió nada. Ninguna excitación, ninguna contracción, solo esa familiar sensación de vacío a la que se había acostumbrado cuando salía con Dean, y su corazón se desplomó. Se había tensado cuando la ansiedad la golpeó y Harry retiró su mano. Terminaron sentados uno en los brazos del otro en silencio, mirando el lago. Ella había dormido horriblemente esa noche como resultado, reproduciendo la escena una y otra vez en su cabeza, sabiendo que Harry había retirado su mano cuando la sintió tensa, y le preocupaba lo que él podría estar pensando. Se había dado vueltas en la cama toda la noche, mientras la ansiedad se transformaba en una sensación de malestar familiar. ¿Qué diablos me pasa? Recorrió su cabeza el resto de la noche, mientras lágrimas cálidas y silenciosas escapaban de las comisuras de sus ojos. Se secó los ojos con la axila de su pijama, deseando que las lágrimas se detuvieran mientras esperaba que sus compañeras de dormitorio no oyeran el pequeño sollozo que se le escapó.
No podía soportar la idea de tener que inventar una excusa para llorar detrás de las cortinas de su cama a las 3 de la mañana. ¿Cómo me está pasando esto?, se lamentó internamente mientras miraba el dosel sobre ella. Tenía a Harry, el único chico al que había amado, el único chico al que realmente había querido, la pieza que faltaba en su rompecabezas de por qué nunca se sentía como en casa. Cerró los ojos, deseó que su mente se calmara y rogó que llegara el sueño. Al día siguiente, Ginny se sentó en el último escalón de una torre solitaria del castillo, desdichada, con la cabeza entre las manos mientras una ligera brisa primaveral entraba por la ventana abierta y se mezclaba con su pelo. Llevaba allí más de una hora. Ese era el lugar al que acudía cuando necesitaba pensar, cuando necesitaba respuestas, pero ese día no encontró ninguna. Estaba demasiado abrumada por el cansancio y temía lo que iba a pasar. ¿Soy incapaz de sentir ese tipo de sentimientos?, se preguntó mientras hundía aún más la cabeza entre sus manos. El sonido de pasos ligeros bajando las escaleras detrás de ella la hizo levantar la cabeza y se giró para mirar hacia atrás solo para ver a Luna bajando las escaleras. «Oh, hola Ginny», dijo Luna con su voz tradicional y caprichosa, sonando a 1000 millas de distancia. «Hola», Luna dijo suavemente mientras giraba la cabeza y la sostenía en su mano. «Parece que tienes algo importante en mente», dijo Luna mientras disminuía el ritmo y se paraba junto a Ginny. «Se podría decir que sí», escupió Ginny, le dolía la cabeza por la falta de sueño y no tenía muchas ganas de tener una conversación con nadie en ese momento. Luna no pareció inmutarse por el tono de Ginny, ya sea porque no lo había notado o porque había decidido que no estaba dirigido a ella. Miró pensativamente a Ginny por un momento antes de sentarse a su lado, apoyando la cabeza en su mano de manera similar. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó con ligereza, con rostro sincero y lleno de amabilidad. Ginny suspiró. No debería haberle dicho esas palabras a Luna de esa manera, no se lo merecía y era demasiado amable como para criticar a Ginny por su actitud, como lo demostró la disposición de Luna a sentarse a su lado y ofrecerle ayuda. Ella nunca se tomó el veneno de Ginny como algo personal. «No, a menos que puedas explicar por qué soy una persona rota», dijo Ginny con sarcasmo, pero giró la cabeza hacia Luna y le ofreció una pequeña sonrisa. La cabeza de Luna se inclinó hacia un lado mientras miraba con curiosidad el rostro de Ginny. «No pareces una persona destrozada, Ginny». Sus ojos habían recorrido de reojo la figura completa de Ginny antes de posarse en ella una vez más. Cansada tal vez, y tal vez un poco confundida, pero ciertamente no pareces destrozada. Ginny resopló silenciosamente y se colocó el cabello detrás de las orejas, sacudiendo la cabeza antes de volver a mirar a Luna. «Eso es porque estoy rota por dentro, Luna», dijo con un tono de voz mucho más suave de lo que pretendía. Mucho más triste, y se estremeció ante el pequeño quiebre que escuchó. «Mis emociones no parecen funcionar como deberían». Ella hizo una mueca triste hacia Luna antes de continuar. «No me siento como pensé que me sentiría, como debería sentirme». «¿Qué es lo que no sientes?», preguntó Luna en voz baja. Ginny puso los ojos en blanco, frustrada por tener siquiera esa conversación. Le gustaba a Luna, pero pedirle consejos le parecía una pérdida de tiempo. «No siento nada», dijo con enojo, levantando la voz con fastidio mientras una lágrima caliente caía por su mejilla. «Es como si estuviera emocionalmente embotada. Pensé que me sentiría feliz, que me sentiría emocionada, que sentiría algún tipo de atracción, algún tipo de deseo. Cualquier cosa, pero no siento nada, joder, igual que antes». Se suponía que esto iba a ser diferente. Ginny se miró las manos, enojada consigo misma por gritar, enojada consigo misma por ser una persona rota y emocionalmente embotada. Podía sentir a Luna mirándola con esa mirada empañada pero penetrante que tenía, tarareando en voz baja mientras reflexionaba sobre las palabras de Ginny. Se quedaron sentadas en silencio durante varios minutos antes de que Luna rompiera el silencio. ¿Has considerado que tal vez te sientes como te sientes y que tal vez tu percepción de lo que se supone que debes sentir es lo que realmente está roto? Luna arqueó una ceja en señal de pregunta cuando Ginny la miró. «Me parece que tus emociones están funcionando bien».
Ginny la miró fijamente, sin saber muy bien qué decir. Luna siempre decía cosas disparatadas, por eso le habían puesto ese apodo. ¿Qué demonios significa que mi percepción esté rota? La confusión debió ser evidente en su rostro porque Luna le sonrió suavemente antes de apretarle el brazo y ponerse de pie. Creo que si escuchas a tu corazón, descubrirás que tus emociones siempre han funcionado bien, dijo, sonriendo de nuevo mientras miraba a Ginny. Quizá no las hayas escuchado. Quizá las hayas buscado en los lugares equivocados. Ella extendió la mano hacia la mano de Ginny. Vamos a la cocina, dijo en voz baja. Una taza de té con lavanda y un poco de chocolate negro te ayudará a despejar la mente. Ginny miró a Luna, con la boca abierta y las emociones descontroladas, pero levantó la mano lentamente y Luna la tomó con suavidad. Ginny sonrió. Caminaron en silencio hacia la cocina para tomar su té con lavanda y chocolate negro. Ginny reflexionó sobre las palabras que Luna había dicho. Realmente no tenían sentido, pero no pudo evitar sentir que resonaban con una parte de ella en lo más profundo. No entendía qué hacer con eso, pero realmente apreciaba la amistad de Luna y como nunca juzgaba a nadie, siempre aceptaba a las personas como son. Pasó una hora con Luna en la cocina bebiendo su té, que sabía interesante, y hablaron casualmente sobre exámenes, rachas de lluvia y sus olores favoritos del verano. Harry se sentó en el sillón de la torre de Gryffindor con Hermione y Ron, agradecido de que Ron finalmente se hubiera callado para poder mirar su libro en paz y fingir que estaba leyendo mientras su mente repasaba las últimas 2 semanas con Ginny. Un profundo peso se posaba sobre su pecho, lo que le dificultaba respirar y funcionar con normalidad. Amaba a Ginny, sabía que la amaba, pero no podía evitar sacudirse esa persistente sensación de que algo andaba mal cuando estaba con ella. Al principio, había achacado la situación a que no estaba seguro de que Ron aceptara su relación. Después de todo, Ginny era la hermana pequeña de Ron y Ron era su mejor amigo. Pero a medida que pasaban los días, Ron parecía estar cada vez más cómodo con ellos juntos, mientras que Harry se sentía cada vez menos cómodo con ello. Cuando se besaron por primera vez en la sala común, estaba muy orgulloso y emocionado de tener finalmente a Ginny. Pero a medida que pasaban los días, el sentimiento comenzó a desvanecerse y empezó a sentirse incómodo con la intimidad entre ellos. Harry se había preguntado si tal vez sus sentimientos de incomodidad se debían a que estaba nervioso por estar físicamente cerca de Ginny, que había estado anhelando eso por tanto tiempo que lo había acumulado en su cabeza, y los nervios lo estaban dominando, que simplemente se estaba estresando y se estaba quedando estancado en su cabeza al respecto. Entonces, hace unos días, cuando habían estado besándose junto al lago, pensó que intentaría aumentar su nivel de comodidad tocándola más íntimamente. Morder la bala, por así decirlo. Pero cuando besó a Ginny y comenzó a mover la mano por su costado, esta empezó a temblar y se le formó un nudo en la boca del estómago. Empujó hacia adelante, llevando la mano hasta debajo de su pecho y luego la rozó con el pulgar. Su mano se sacudió ligeramente y sintió que el nudo en su estómago se retorcía hasta convertirse en una sensación de malestar. Ginny se puso rígida y él entró en pánico, pensando que ella había sentido el temblor en su mano y el tirón después de que la había tocado. Terminaron sentados junto al lago en silencio, uno en brazos del otro, mientras la cabeza de Harry daba vueltas. Se sentía incómodo, extraño y equivocado. Había sido como tocar a una amiga, a una hermana, y pensar en eso le hacía sentir náuseas. No sabía qué hacer. Ginny era ahora su novia. Se preocupaba por ella, la amaba, pero no creía que fuera de la forma en que se suponía que debía hacerlo. De la forma en que había pensado que lo hacía. Y ahora se sentía atrapado y aterrorizado. No podía exactamente romper con la hermana pequeña de su mejor amigo y decirle: oh, lo siento mucho, lo siento, cometí un error, en realidad no me gustas, así. Pensar en eso lo enfermaba tanto como pensar en quedarse con ella y sentirse siempre como si estuviera manoseando a su hermana. Sabía que Ginny se preocupaba por él. Haría cualquier cosa por él, y él no quería hacerle daño. Pero sabía que tampoco podía quedarse. Joder, esto es un desastre, pensó.
Ginny estaba sentada en el tranquilo rincón trasero de la biblioteca. Era sábado y Harry estaba cumpliendo detención con Snape. Había apilado varios volúmenes grandes a su izquierda para bloquear su vista del pasillo de la biblioteca y esperaba que transmitieran la maldita vibra que estaba sintiendo actualmente a cualquiera que pasara por allí. Había pasado más de una semana desde su conversación con Luna y todavía no podía entender qué demonios quería decir, y todavía no sentía nada cuando estaba con Harry. Toda la situación la estaba frustrando tanto que en realidad estaba deseando que Harry estuviera en detención hoy. Odiaba fingir que se sentía cómoda a su lado cuando en realidad se sentía incómoda, y saber eso a su vez la hacía sentir horrible, culpable y triste. Con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos, cerró los ojos con todas sus fuerzas, con la esperanza de poder reiniciar su cerebro, pero lo único que consiguió fue darle dolor de cabeza. ¿Qué coño se supone que debo hacer?, gritó por dentro antes de dejar caer la cabeza entre sus manos para golpear fuerte y dolorosamente sobre la mesa. Y joder. Gimió en la mesa mientras se golpeaba suavemente la cabeza una vez más. Entonces, ¿es ese tipo de día, no? La voz era amigable y familiar, y Ginny lentamente levantó la cabeza de la superficie de la mesa, lamentando internamente no haber construido su pared de libros más alta porque no quería hablar con nadie antes de girar la cabeza hacia el pasillo. «Oh, Susan», dijo rápidamente, sentándose derecha y frotando su frente con la manga de su túnica para tratar de suavizar la marca roja que podía sentir formándose en el centro. «Hola, Ginny», dijo Susan alegremente con una cálida sonrisa mientras colocaba una mano en el borde de la mesa. Inclinó la cabeza hacia un lado antes de que su rostro adoptara una expresión más seria y curiosa. «¿Todo, bien?» Ginny miró hacia la mesa, sintiéndose un poco estúpida por haber sido sorprendida, insultándola mientras se golpeaba la cabeza. Frunció el ceño y respondió sin rodeos. «No, en realidad no». Susan frunció el ceño en respuesta antes de avanzar 2 pasos hacia ella por el lado opuesto de la mesa, pero teniendo cuidado con el espacio para no atropellar a Ginny. Ginny suspiró internamente, otra cosa que siempre le había gustado de Susan. Su conciencia situacional era genial y realmente sabía cómo leer a la gente que la rodeaba. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó Susan con suavidad, levantando una ceja en señal de interrogación. Ginny miró hacia arriba y vio sus brillantes ojos color miel. Había un anillo más claro, casi dorado, alrededor de su pupila que era realmente impresionante. Se preguntó si era genético. Al darse cuenta de que la había estado mirando, se aclaró la garganta y luego volvió a mirar la mesa. La verdad es que probablemente no, pero agradezco la oferta. Hizo una mueca y se retorció las manos, formando un nudo frente a ella. No he estado teniendo unas buenas últimas semanas. Me he sentido un poco rara. Susan dio un paso vacilante hacia ella. ¿Has ido a ver a Madame Pomfrey? Prepara un chisporroteo buenísimo. Ginny suspiró. Era exactamente por eso que no quería hablar con la gente. Tenía que fingir que no pasaba nada o que la gente pensara que estaba enferma y que necesitaba ir a la del hospital, aunque para ser justos, eso era lo que ella también había pensado al principio. Simplemente no tenía ganas de explicarle a la mitad de la escuela que estaba saliendo con el maldito Harry Potter y todavía se sentía sola, perdida, confundida y como si no perteneciera a ese lugar. Sí, dijo Ginny, forzando una sonrisa y mirando a Susan. Ya había pasado por aquí esta semana, pero quizá debería volver. Estoy segura de que ayudará. Su sonrisa se sentía débil y ella se sentía derrotada por dentro. Dijo Susan lentamente, observándola más de cerca. Ginny, si alguna vez quieres hablar, estaré más que feliz de escucharte. Si bien ir a ver a Madame Pomfrey es una gran idea cuando estás enferma, tengo la sensación de que esto podría ser otra cosa, que tal vez simplemente estás harta de sentirte de cierta manera. Los ojos de Ginny se abrieron y miró directamente a Susan a los ojos. Titubeó. Susan la estaba evaluando de la manera más cómplice que alguien la había mirado jamás, y eso le hizo sentir un nudo en el estómago. Supongo que se podría decir eso.
Susan sonrió gentilmente y tomó asiento tranquilamente al otro lado del banco, unos centímetros más cerca del pasillo que donde estaba sentada Ginny. Está bien sentirse perdido e inseguro, ¿sabes? Dijo suavemente. Yo solía sentirme así, todo el tiempo. Y aunque no estoy segura de qué es exactamente lo que estás atravesando, sí sé lo que se siente estar solo y confundido. ¿Qué hiciste al respecto? Las palabras salieron de la boca de Ginny antes de que pudiera detenerlas, y quiso darse una patada. Demasiado para no hablar con la gente, pensó. Bueno, cada situación es diferente, pero realmente descubrí que hablar con una amiga cercana en la que podía confiar fue muy útil. Volvió a sonreír, apoyando la barbilla en la mano mientras se apoyaba en la mesa. Para mí, esa amiga era Luna. Es muy intuitiva y muy amable. Creo que sabía lo que estaba pasando y lo que necesitaba antes de que yo me diera cuenta. Susan rió suavemente mientras hablaba y su sonrisa se hizo más amable mientras pensaba con cariño en Luna. Qué gracioso, dijo Ginny mientras le devolvía la sonrisa. No es lo que dijiste. Es solo que, hablé con Luna hace una semana. Aunque creo que eso solo me confundió más. Susan se rió suavemente ante la mirada en el rostro de Ginny, con las cejas ligeramente fruncidas con una capa general de confusión. Sí, convino Susan, sacudiendo la cabeza. A veces Luna puede ser un poco críptica. Nunca quiere decirte nada directamente. Cree que cada uno debe llegar a sus propias conclusiones. Pero, si puedes descifrar lo que dijo, creo que te resultará muy útil. Me llevó más de un mes entender lo que me dijo. Pero cuando lo hice, me di cuenta de que, en realidad, solo estaba descifrando mi propio corazón y que el consejo de Luna solo me señaló algo que había estado ahí todo el tiempo. Vaya, dijo Ginny, con la boca entreabierta. Sacudió la cabeza sorprendida y asombrada por la habilidad de Luna. ¿Y cómo te sientes ahora? Genial, dijo Susan mientras se sentaba derecha. Me siento mucho mejor, más segura, sé lo que quiero ahora y, por primera vez en probablemente toda mi vida, me acepto a mí misma. Aprendí a amarme por quien soy. Ginny sonrió genuinamente y se preguntó si la conversación de Susan con Luna coincidió con el cambio que había visto en Susan. El cambio a una persona fuerte y segura. Supongo que no tienes ningún consejo para descifrar, preguntó Ginny con ligereza, arqueando una ceja. No estoy segura de querer pasar un mes tratando de resolver esto. Susan se rió de nuevo y fue como música para los oídos de Ginny. Podía sentir que sus mejillas se ruborizaban levemente, feliz de haber sido ella quien la hizo reír a carcajadas. No, dijo Susan, todavía riéndose. No, lo dudo. Luna es bastante misteriosa. Incluso si supiera lo que dice, dudo que pudiera descifrarlo. Sus mensajes siempre están destinados a la persona a la que se los envían. Me temo que probablemente no sería de mucha ayuda. Susan le dirigió una mirada comprensiva antes de levantarse lentamente de la mesa. Pero añadió mientras recogía los libros que había dejado, si alguna vez necesitas hablar con alguien, házmelo saber, ¿de acuerdo? Ginny observó sus movimientos, los suaves dedos que recogían los libros, sus ojos color miel, que estaban llenos de genuina preocupación, y cómo se acomodaba un mechón suelto de cabello detrás de la oreja mientras acercaba los libros más cerca de su pecho. A Ginny se le apretó el pecho y, por razones que pasaría el resto del fin de semana intentando comprender, soltó palabras por segunda vez ese día. Me dijo que tal vez me siento como me siento, que tal vez mis emociones no están rotas, pero mi percepción de ellas sí, y tal vez no las he estado buscando en los lugares correctos. Las palabras salieron a borbotones de su boca y sintió que el rubor de sus mejillas se intensificaba, avergonzada de haber dejado caer las palabras de Luna sobre la mesa de esa manera. No era como si Susan fuera su mejor amiga. Tal vez eso fuera demasiado de una sola vez. Los ojos de Susan se abrieron y su agarre en los libros se hizo más fuerte ligeramente antes de recuperar la compostura y mirar a Ginny con delicadeza. ¿Alguna idea de lo que eso significa?, preguntó Ginny tímidamente, agarrándose el codo con la mano opuesta. Los movimientos de Susan eran lentos y miraba a Ginny como si un interruptor de luz acabara de encenderse en su cabeza.
Susan parecía desgarrada, como si estuviera decidiendo qué decir. Como si estuviera reteniendo algo. Ginny, no creo que sea la persona adecuada para decírtelo. No creo que deba asumir nada. Creo que esto es algo que debes descubrir por tu cuenta. Ginny frunció el ceño, mirándose a sí misma en realidad, y desvió la mirada hacia la mesa. Tienes razón. Lo siento, Susan. Quería derretirse en el suelo, que su habitual confianza y orgullo de Gryffindor se desvanecieran. Había estado tan confundida con sus sentimientos durante las últimas semanas que realmente ya no se sentía ella misma. Se sentía patética. Su actitud fogosa se sentía como si la hubieran apagado. No debería haberte preguntado, no hay forma de que supieras lo que eso significa. Estoy muy confundida. Lo siento. Pudo sentir que Susan vacilaba, sintió que la miraba fijamente y se obligó a mirar hacia arriba. Por el amor de Merlín, Ginny. Maldijo por dentro. No serás patética ni un desastre emocional. Mirarás a las personas cuando hables con ellas. Miró a Susan a los ojos y solo vio amabilidad, sino un poco de compasión. Ginny, dijo Susan suavemente. Eres una bruja brillante. Sé que lo descubrirás más rápido que yo. Ginny sintió que su estómago se revolvía ante sus palabras, y vio que el dedo de Susan se movía ligeramente sobre su libro. Tal vez, dijo Susan lentamente, mirándola con complicidad. El consejo de Luna no es tan en clave como crees. Tal vez quiso decir exactamente lo que dijo, que deberías dedicar un tiempo a escuchar tus emociones. No solo los malos sentimientos, sino también los buenos. Con eso, le dedicó a Ginny una última sonrisa y se despidió, diciendo que esperaba verla pronto. Ginny repitió sus palabras y luego se hundió lentamente en su asiento en la mesa de la biblioteca. Escucha también los buenos sentimientos, tarareó para sí misma y se giró hacia un lado para apoyarse contra la pared del castillo. Ginny pasó la mayor parte del resto del día reflexionando sobre las palabras de Luna y Susan. Se obligó a sonreír cuando Harry fue a buscarla a la biblioteca y se unió a la conversación durante la cena, aunque en secreto, solo quería irse a la cama para poder estar sola con sus pensamientos. Después de lo que le pareció una cantidad de tiempo apropiadamente normal en la sala común con Harry, Hermione y Ron, se disculpó y se fue a la cama, alegando que estaba cansada de estudiar y que estaba agradecida de que Harry aceptara su excusa sin cuestionarla, notando que casi parecía aliviado. Dejando a un lado esa observación para considerarla más adelante, se preparó para ir a la cama y se metió debajo de las sábanas antes de cerrar las cortinas de la cama. Luego pasó las siguientes horas tratando de asimilar la conversación con Luna y las palabras que Susan había dicho. Sentía que estaba rodeada de pistas y que la solución, la respuesta, simplemente flotaba frente a su cara como una nube de humo, pero cada vez que intentaba atraparla, simplemente se desvanecía. Finalmente, se quedó dormida. Mientras dormía, Ginny soñó. Soñó con tonterías y recuerdos fragmentados, algunos reales, otros imaginarios, algunos fusionados. Soñó con Harry, pero cada vez que lo tocaba, se le escapaba de los dedos como si fuera una pastilla de jabón resbaladiza, y seguía saliendo disparado de sus manos. Lo persiguió por el pasillo, pero él seguía deslizándose. Su sueño cambió y estaba jugando al Quidditch, pero su escoba no despegaba del suelo. Corría por el suelo con ella entre las piernas, gritándoles a sus compañeros de equipo, pero ellos no podían oírla desde tan lejos en el aire. El sueño cambió de nuevo y soñó que se encontraba con Susan, pero cuando chocaron, las páginas que Susan dejó caer explotaron en brillantes plumas doradas que cayeron a su alrededor, y Susan se quedó en el medio luciendo más radiante que nunca. Soñó con la Copa Mundial de Quidditch y la primera vez que vio bailar a las Veela. Estaban memorizando y quería decirles lo hermosas que eran. Se levantó de su asiento para ir a contárselo, pero Ron le preguntó por qué se iba, así que volvió a sentarse. Demasiado asustada de que Ron supiera que quería ir a ver a las Veela, que pensaba que eran hermosas. Soñó con la madriguera y persiguiendo a sus amigos de la infancia Tom y Rosa por el patio con un gnomo que había atrapado en el jardín, hasta que la mordió tan fuerte que lloró. Soltó al gnomo y huyó de Tom y Rosa, temerosa de que la vieran llorar y se rieran de ella.
Se escondió detrás de un gran roble y miró su dedo sangrante. Rosa la encontró primero, acercándose silenciosamente alrededor del árbol para ver si estaba bien. Ginny intentó parecer valiente, dejar de llorar, pero su dedo realmente le dolía, así que Rosa la abrazó. Su abrazo fue cálido y Rosa olía a flores silvestres. Ginny enterró la cara en su cabello, que era suave. Rosa le preguntó si quería un beso para que se sintiera mejor. Ginny asintió y extendió su dedo, pero Rosa no le besó el dedo. Rosa la besó directamente en los labios. Las mariposas retumbaron en el estómago de Ginny y sonrió alegremente, pero luego escuchó a Tom reír a carcajadas mientras rodeaba el árbol. Rosa le gritó a Tom que se fuera, pero Tom siguió señalándolos y riéndose, llamándolos raros, diciendo que eran asquerosos, y Ginny comenzó a llorar de nuevo y corrió de vuelta a la madriguera. Soñó de nuevo con plumas doradas antes de despertarse sintiéndose como si se hubiera caído en su cama. Las sábanas estaban enroscadas alrededor de sus tobillos, y estaba sudorosa y tenía frío. Miró las cortinas que rodeaban su cama. Todavía estaba oscuro. Debía ser temprano por la mañana. Se levantó de la cama y fue a ducharse en silencio, con cuidado de no despertar a sus compañeras de dormitorio. El agua caliente le hacía sentir bien en la piel y la ayudaba a disipar el aturdimiento que se cernía sobre su mente debido a su sueño. Las imágenes danzaban en su cabeza, mientras ella trataba de darles sentido. Cuando el vapor y el calor despertaron sus sentidos, sacó su gel de baño del estante de la ducha y comenzó a frotarse para limpiarse. Olía a flores silvestres, su favorito, y tarareó agradablemente para sí misma antes de levantar la cabeza de golpe y abrir los ojos de par en par. Con la botella todavía en sus manos, la miró lentamente, su corazón comenzó a acelerarse mientras las imágenes de su sueño comenzaban a ordenarse en pequeñas pilas ordenadas. En una pila, las partes raras e inexactas de su sueño que definitivamente no eran reales, como que su escoba no funcionaba. En la otra pila, los recuerdos y eventos que eran absolutamente reales, como cuando ella quería decirle a las velas que eran hermosas y griega. El recuerdo largo y olvidado, pero muy real, de Rosa besándola. Su mente se quedó en blanco y se quedó quieta durante lo que debieron ser minutos, con el gel de baño en la mano, medio cubierta de jabón mientras el agua caliente caía a borbotones frente a ella. ¿Cómo lo había olvidado? Fue mi primer beso, pensó. Se había sentido tan avergonzada por las bromas de Tom, tan confundida por cómo se le había acelerado el corazón, que había tomado el recuerdo y lo había enterrado muy, muy en lo más profundo de su ser, para que quedara olvidado. Nunca se lo había contado a nadie. Tenía solo 9 años en ese momento, casi 10, y había asumido que la reacción de Tom significaba que había hecho algo malo. Después de eso, jugó menos con Rosa, aunque la ponía triste, y nunca habló con sus padres sobre lo que sucedió. Ginny se quedó estupefacta, abrumada por los sentimientos que se apoderaban de su cuerpo. Las emociones que había estado reprimiendo y enterrando profundamente en su interior, los recuerdos que había estado bloqueando intencionalmente, todos brotaban de ella como una tubería reventada, todos a la vez, rápidos e implacables. Cómo había encontrado atractiva a la Bella, pero se puso nerviosa cuando se dio cuenta de que Hermione no. Cómo recordaba haber pensado que Luna era linda cuando la conoció. Cómo amaba el sonido de la risa de Susan y cómo su corazón se agitaba cada vez que estaba cerca. Cómo Rosa le había dado su primer beso, y cómo en ese momento había estado tan feliz y emocionada y que le había gustado. Mierda. La palabra salió de su boca en silencio mientras lágrimas calientes comenzaban a brotar de sus ojos. Luna tenía razón. Había estado sintiendo cosas. Había estado sintiendo cosas todo el tiempo, pero había estado tomando todos y cada uno de esos sentimientos y empujándolos a un pozo oscuro y profundo y dejándolos morir allí. Había estado tomando partes de sí misma y calificándolas como no adecuadas y tratando de hacerlas desaparecer. Ginny lloró. Lloró durante lo que le pareció una eternidad. Sollozos de cuerpo entero la sacudieron, todo su cuerpo temblaba con cada sollozo, y se desplomó en el fondo de la ducha y se llevó las rodillas al pecho.
El agua caliente le cayó sobre la cabeza y ella siguió agarrando la botella de gel de baño en la mano. El olor a flores silvestres todavía llenaba el baño. Después de un largo rato, Ginny se levantó lentamente de las baldosas del suelo y se obligó a lavarse. Estaba agotada. Sentía que una parte de ella había muerto al darse cuenta de eso. No estaba segura de si era porque estaba desconsolada por su propia negligencia hacia sí misma o si estaba muerta de anticipación a lo que sabía que debía hacer a continuación. De cualquier manera, sabía que hoy no iba a ser un buen día. Después de ducharse, Ginny se deslizó de nuevo a su cama. Eran apenas las 9 am y sus compañeras de dormitorio todavía dormían felices. Agarró un suéter cálido y cómodo y un par de pantalones oscuros y se los puso. Se miró en el espejo y vio el enrojecimiento de sus ojos, pero no le importó. Sabía que lo que vendría después sería devastador y que necesitaba hacerlo ahora antes de perder su coraje de Gryffindor. Así que no se molestó en tratar de ocultar su apariencia ya agotada. Al salir del dormitorio de las chicas, se deslizó hasta la sala común, con la esperanza de que Harry ya estuviera despierto. Hermione había puesto a los chicos en un programa de estudio, o al menos lo había intentado, y generalmente implicaba que estuvieran despiertos y activos a las 9 am. No le gustaba la idea de ver a nadie más que a Harry en ese momento, pero esto no podía esperar. La sala común estaba casi vacía. 2 estudiantes más jóvenes estaban sentados en un rincón jugando al ajedrez, otro estaba en una silla leyendo junto a la ventana, y Harry y Hermione estaban sentados junto al fuego leyendo. Ella resopló para sus adentros, sin sorprenderse al ver que su hermano aún no se había levantado de la cama. Caminó en silencio hasta Harry y le puso una mano en el hombro. Hermione la había visto acercarse y levantó la vista con una sonrisa que rápidamente se convirtió en un ceño fruncido cuando vio los ojos de Ginny. Hizo ademán de levantarse de su silla, probablemente para acercarse y preguntar qué le pasaba, pero Ginny negó con la cabeza en silencio. Hermione permaneció en su asiento, luciendo preocupada, pero asintió en respuesta. Harry se giró para mirarla y su sonrisa se desvaneció rápidamente. Ginny dijo en voz baja. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a caminar un rato? Su voz sonaba ronca y tensa, como si hubiera estado llorando en la ducha durante la última hora, lo cual era cierto. Sí, dijo con preocupación en el rostro. Dejó el libro y se levantó rápidamente. Sí, vamos. Ginny lo condujo en silencio fuera del agujero del retracto, a través del castillo y por las puertas principales hacia el lago. Durante todo el camino, Harry no intentó tocarla ni consolarla, y no le preguntó qué le pasaba. Ella le agradeció por dentro por eso. Harry era un buen chico y podía notar que ella quería espacio. Cuando llegaron al gran roble que había junto al lago, Ginny se detuvo y se giró para mirar a Harry. El viento había aumentado y empezaba a soplar con fuerza, y las nubes grises del cielo se oscurecían de forma amenazante. Ginny miró a Harry y su expresión estaba llena de preocupación, interés, amor y amabilidad. Lo miró fijamente y sintió que las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Esto duele. Estaba a punto de lastimar a Harry Potter. Ella lo amaba, sabía que lo amaba, pero ahora comprendía que lo hacía de una manera diferente, como amaba a Hermione o a sus hermanos. Esa mañana se dio cuenta de que nunca sentiría nada más que eso por Harry, y eso la mató. Sabía que estaba a punto de romperle el corazón, y él se merecía algo mejor. Era un tipo increíble. Era tan amable, tan considerado, tan valiente, y simplemente el mejor tipo que conocía. Cerró los ojos con fuerza, invocando su fuego interior, el que sabía que todavía estaba allí. Lo había dejado apagarse, le había echado agua cada vez que ocultaba una parte de sí misma e ignoraba las emociones que no quería ver, pero sabía que todavía estaba allí. Abrió los ojos y miró a Harry con determinación. Lista para decírselo, pero Harry habló primero. Ginny, lo siento. Su voz era tranquila pero urgente y había en ella una sensación de angustia. ¿Qué? Titubeó, con una expresión de confusión en su rostro. Espera, ¿por qué lo sientes? Ahora Harry parecía un poco confundido, y se movió torpemente en el lugar mientras gruesas gotas de lluvia comenzaban a caer. Pensé que podrías estar enojada conmigo, dijo, vacilando un momento.
que he estado un poco distante. Las cejas de Ginny se alzaron. ¿Que has estado distante? Dijo incrédula. Sí, dijo Ari lentamente, con la confusión en el rostro cada vez mayor. Pensé que te habías dado cuenta de que he estado un poco, fuera de sí este último tiempo. Pensé que tal vez te había molestado. Pensé que te molestaba que, dudara de estar cerca de ti. Ginny no lo podía creer. Si era sincera, no se había dado cuenta de que Ari estaba distante. Había estado demasiado preocupada por sus propias emociones. No había prestado atención. Pero al mirar a Ari ahora, parecía nervioso, casi asustado, y una ansiedad llenaba el aire a su alrededor. Tenía las manos enroscadas en la tela de su suéter y el cabello mojado le caía sobre la cara. Dudó de nuevo, miró al suelo antes de respirar profundamente. He tenido algunos problemas para estar cerca de ti, en ese sentido, me preocupo por ti, Ginny, de verdad. Es solo que me he sentido un poco incómodo, no sé cómo describirlo. Un fuerte trueno hizo que Ginny volviera a la realidad y a la situación que se estaba desarrollando frente a ella. Miró a Ari, su incómodo nerviosismo, su evidente incomodidad y malestar, y no pudo evitar soltar una pequeña risa. No podía creerlo. Sacudió la cabeza. Ari se sentía incómodo estando cerca de ella. Ari la miró más preocupado que antes, obviamente sin saber por qué se había reído. Pero mientras la lluvia le caía por el pelo y le empapaba el jersey, le sonrió a Ari, una sonrisa genuina y cálida que surgió de lo más profundo de su alma. Ari dijo lentamente, con un leve atisbo de sonrisa en su rostro. Ari, quería hablar contigo porque también me siento incómoda y rara, porque Ari, creo que soy lesbiana. Allá. Ella lo había dicho. Por primera vez en su vida había dicho abiertamente que era gay, y lo había dicho delante de su novio, Harry Potter. Se sentía como si se hubiera quitado un peso de encima. Todo parecía surrealista y su alma se sentía más ligera. Un rayo cayó con fuerza sobre el campo de Quidditch y se produjo otro fuerte estruendo. Harry la miró sorprendido, casi con incredulidad. Abrió la boca y la cerró 2 veces antes de sacudir la cabeza y reír con una ligereza que ella no había oído en semanas. Ginny, la miró y sus ojos brillaron. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras la miraba de nuevo, observándola. Gracias por decírmelo, por compartir eso conmigo. Ginny sonrió sinceramente, extendió la mano y tomó la de él. Lo siento, Harry dijo en voz baja bajo la lluvia. Yo no lo sabía. No lo sabía hasta hace poco. Creo que siempre lo supe. Supongo que simplemente, no me di cuenta. Lo había reprimido todo. Nunca habría iniciado una relación contigo si lo hubiera sabido. Simplemente pensé que eras tú, Harry. Pensé que solo te amaba a ti, y por eso nunca me gustó ningún otro chico. Y lo hago, Harry. Te amo, me preocupo por ti tanto, y sé que siempre lo haré. Es solo que, no de esa manera. Te amo como a mi hermano Harry. Y realmente me encantaría que pudiéramos seguir siendo amigos. Ginny miró a Harry con ansiosa anticipación, con un brillo de esperanza en sus ojos de que él aceptaría su oferta. Harry sonrió de oreja a oreja y ella pudo ver que sus hombros se relajaban visiblemente. Él le apretó la mano con fuerza antes de hablar. Ginny, te quiero mucho, muchísimo. Pero en las últimas semanas me di cuenta de que te quiero como si fueras mi hermana. Por eso he estado distante, porque me he sentido incómodo y no sabía qué hacer. No quería hacerte daño. La miró a los ojos, y las emociones brotaban de ellos. Ginny, me encantaría ser tu amigo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ginny y lo abrazó con fuerza. Se quedaron bajo la lluvia mientras Ginny sollozaba y abrazaba a Harry con fuerza, diciéndole lo mucho que significaba para ella, lo apenado que estaba, lo feliz que estaba de tenerlo en su vida y agradeciéndole por aceptarla. Harry la abrazó con la misma fuerza y le acarició el cabello con suavidad, diciéndole lo maravillosa que era, lo fuerte que era por decírselo, lo feliz que estaba por ella, lo mucho que quería que ella encontrara la felicidad y lo feliz que estaba de haberla conocido y de tenerla como parte de su vida.
Cuando finalmente se separaron, la lluvia había parado y el sol comenzaba a asomar la cabeza. El mundo se sentía tranquilo y calmado nuevamente, como si la tormenta solo hubiera estado allí para reflejar la liberación de sus emociones. Con las manos unidas con firmeza, caminaron lentamente hacia el castillo. Ambos estuvieron de acuerdo en que habían roto oficialmente, pero Harry aceptó seguir siendo el novio de Ginny de manera visual para que ella tuviera tiempo de aceptar aún más su nuevo autodescubrimiento y para que pudieran encontrar una manera de terminar mutuamente con sus amigos. Ginny no estaba preparada para que la escuela supiera que era lesbiana, algo que Harry apoyaba plenamente, y no quería responder a ninguna pregunta sobre su ruptura mientras intentaba estudiar para sus timo. Ambos acordaron mantener el contacto físico al mínimo hasta que rompieran superficialmente, ya que ninguno de los dos lo quería, por lo que se limitarían a tomarse de la mano o a un beso rápido en la mejilla si era posible. También acordaron que cada uno de ellos era libre de ir tras quien quisiera sin resentimientos. Cuando llegaron al retrato de la dama gorda, Ginny se volvió hacia Harry y lo besó suavemente en la mejilla, apretando su antebrazo con firmeza. Le agradeció por ser tan comprensivo y tolerante. Harry le dio unas palmaditas suaves en la espalda y le agradeció por comprender sus sentimientos y querer seguir siendo amigos. Luego se dieron la vuelta y pasaron por el agujero del retrato para cambiarse la ropa mojada. Hermione la miró preocupada cuando la vio, pero su sonrisa se transformó en una sonrisa cuando vio que Ginny estaba radiante. Ginny fue a darse su segunda ducha de la mañana, aunque esta vez se sintió relajada, tranquila y agradecida. Cerró los ojos y se empapó del aroma de las flores silvestres. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.